¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer un comentario respecto, no un comentario, sino un recuento histórico respecto de lo que está aconteciendo en Afganistán. Prácticamente el ejército norteamericano fue derrotado en ese país y ahora los talibanes se están haciendo cargo. Ya entraron en Kabul y el presidente el títere de los Estados Unidos tuvo que huir y las tropas norteamericanas están huyendo y bueno, en fin, es un caos, pero los talibanes ya se han hecho cargo del poder. Hacemos estas aclaraciones porque, como ustedes saben, desgraciadamente los ecuatorianos estamos desinformados. La Constitución del Ecuador dice que la comunicación debe ser imparcial, veraz, oportuna, contrastada, dice la Constitución, al hablar de la libertad de expresión. Y resulta que no se contrasta, solamente es de un solo lado, del lado norteamericano, nada más. Del lado norteamericano es lo que nosotros recibimos, pero nuestra Constitución dice que al hablar sobre la libertad de expresión, que los ecuatorianos tenemos derecho a recibir una información contrastada, es decir, de los dos lados, pero nunca nos dan de los dos lados, solamente la vocería norteamericana. ¿Y qué es lo que ha hecho la vocería norteamericana? Bien, que los delincuentes, que los terroristas son los afganos, los talibanes. Eso nos han alimentado estos últimos 20 años. Pero ¿cómo surgió el problema de Afganistán? Mire, Afganistán había un gobierno prosoviético en la época que existía la Unión Soviética, un gobierno prosoviético. Entonces, los norteamericanos financiaron, armaron, equiparon a los talibanes para que le hagan guerra al gobierno legítimo que había en Kabul, que era pro-ruso o pro-socialista o socialista, como se lo llama. Entonces los norteamericanos empezaron y armaron a estos grupos de talibanes hasta que finalmente los rusos se retiraron también de Afganistán y entraron los talibanes al gobierno. Estuvieron gobernando alguna época y en eso viene el problema de las Torres Gemelas que atentaron, eso ya es historia, todos lo saben. Y entonces el gobierno de George Bush, dijo que los talibanes habían sido sus antiguos aliados. Póngale atención, porque los talibanes fueron procreados por los Estados Unidos para atacar al gobierno de Afganistán, que era prosoviético. Entonces, una vez que se asumieron el control los talibanes, y entonces Bush más tarde dijo que eran los talibanes los que habían hecho o estaban involucrados, tenían participación en el atentado de las Torres Gemelas y los atacaron. Con todo el poder de la primer potencia mundial que son los Estados Unidos, empezaron a atacar pues, a sus antiguos aliados hasta que finalmente ese país fue reducido a ceniza. Porque no es que las bombas inteligentes que dicen entre comillas, no hay bombas inteligentes, ahí le caen a escuelas, a hospitales, en barrios de la gente civil. Volvieron a ese país a la edad de piedra, destruyeron carreteras, puentes, fábricas, industrias, escuelas, universidades, todo fue bombardeado y todo fue arrasado por las tropas norteamericanas que perdieron alrededor de 3.000, 4.000 personas. Pero del lado de afganos perdieron la vida, pero cantidad de ciudadanos de ese país que no tenían nada que ver, que eran civiles y que morían por las bombas que enviaban los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este interín? La propaganda, porque desgraciadamente la guerra también se gana a través de los medios de comunicación, amigos. La guerra no es solamente, sino es por los medios de comunicación, por eso que nos invaden, nos desinforman aquí en el Ecuador y nos desinforman para ponernos del lado norteamericano. Y entonces, cualquier ciudadano que se le pregunte en el Ecuador, un árabe con barba y todo eso, ¿qué es? Enseguida dice, es terrorista, porque le han inculcado. Cuando los Estados Unidos invadió Irak,
la Irak de Saddam Hussein para llevarse el petróleo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió? Que primero empezaron una desinformación contra Saddam Hussein. Nunca escuchamos en ningún medio de comunicación de aquí del Ecuador una opinión de Saddam Hussein para que se defienda, pues diga algo. No, nada, toda la versión norteamericana. Bueno, lo mismo acá. Entonces los talibanes han estado luchando durante estos 20 años que ha durado la ocupación norteamericana. Han estado luchando, pero para la prensa mundial pro-norteamericana son terroristas ellos. Yo les pongo un ejemplo, amigos que me tienen la paciencia de escucharme. Yo les pongo un ejemplo. A ver, si algún país nos invade a nosotros, al Ecuador, por decir un ejemplo que no viene al caso, pues pongámosle que el Perú nos invada nuevamente como nos invadieron en el 41. Entonces, y se apoderan del Ecuador. ¿Qué pasa? Que los ecuatorianos, nosotros los ecuatorianos, nos organizamos para repeler y votar al invasor. Bueno, fíjense cómo en este momento de Kabul, la capital de Afganistán, en el aeropuerto están huyendo familiares, diplomáticos, soldados, de todo, porque los Estados Unidos, para justificar no solamente que llevó su tropa, sino que fueron tropas españolas, francesas, de Dinamarca, en fin, para justificar. Ahora todo eso están huyendo de Afganistán, toda esa tropa. Bueno, sigamos. Entonces, invadieron ellos con el pretexto de que los afganos tenían participación en las Torres Gemelas. Vaya usted a saber si tuvieron o no tuvieron. No podríamos señalarlo. Pero nunca se dijo si efectivamente las pruebas algunas cosas, pero lo cierto es que lo invadieron. Los talibanes organizaron la resistencia dentro de su país para votar a los norteamericanos. Después de 20 años de haber muerto cantidad de gente, cantidad de problemas, heridos, como digo, volvieron a la edad de piedra, los norteamericanos volvieron a la edad de piedra a ese país. Entonces, ahora ya por presión de la opinión pública norteamericana, que durante 20 años los convencieron primero que está bien que participen, pero ya la opinión pública ya se cansó y los dueños de los Estados Unidos, a través del Partido Demócrata y Republicano, no tuvieron más remedio que retirarse, porque recuerden que fue Trump el que inició la retirada y anunció además, y Joe Biden, que es el Partido Demócrata, le ha seguido lo que dijo y ordenó el presidente que era Trump del Partido Republicano. Es decir, fíjense. Entonces, ahora están retirándose y pasa al gobierno talibán. ¿Cuál es el gobierno talibán? El gobierno, ellos son mahometanos, ¿verdad? Ellos quieren aplicar su religión. Es como que si aquí hubiese un gobierno, en el Ecuador, un gobierno que sea eminentemente católico y quisiera imponer un gobierno que se rija por las leyes católicas, como era antes. Eloy Alfaro fue que terminó con eso. Lo mismo los talibanes, lo que ellos quieren, su pronunciamiento político es que quieren imponer de ley los preceptos de su profeta Mahoma. Eso es lo que quieren. Entonces, lógicamente hay un caos, hay una guerra en este momento, pero ya el ejército de los guerrilleros talibanes están en Kabul, que Kabul es la capital. Entonces, esto me recuerda, ya para concluir, esto me recuerda también, ya que yo también provengo de esa fecha, aunque estaba un poco joven, cuando la guerra de Vietnam, que sucedió exactamente lo mismo. Los norteamericanos estuvieron ahí como 10, 15 años bombardeando con fósforo blanco a la población civil de Vietnam, hasta que tuvieron que retirarse de Vietnam. Y fue una derrota para los norteamericanos en Vietnam, como es ahora mismo una derrota para el ejército norteamericano, que es un país chiquito, un pueblo chiquito, pero aguerrido y permanente. Ahora los ha derrotado y los saca.
Muchas gracias, Ana. Esta es la historia.